Buenas tardes, mi nombre es Javier Forzoto del grupo 5M2 y hoy voy a hablar acerca de los títulos de crédito. Bueno, para comenzar con el tema tengo que explicar qué es un título de crédito, o también llamado título de valor. Los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo, expresado en el mismo. Esta figura jurídica y comercial tendrá diferentes lineamientos según el país o el sistema jurídico en donde se desarrolle y legisle. Para que se considere un título de crédito deberá de tener 5 elementos. Autonomía. A lo que se refiere con la autonomía es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos en el incorporado. Incorporación. El título de crédito lleva incorporado un derecho de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Legitimización. Para ejercitar el derecho es necesario legitimizarse, exhibiendo el título de crédito, y esa legitimización tiene dos aspectos, el pasivo y el activo. Literalidad. Esto se debe a que el derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento. Legislación. Se refiere a que el título de crédito está destinado a circular y a transmitirse a otra persona. Existen cuatro tipos de títulos de crédito y son los siguientes. Y bueno, a continuación voy a hablar de los diferentes tipos de títulos de crédito. El primero que vamos a revisar es el cheque. El cheque es un método de pago que se encuentra dentro de los documentos financieros que se puede utilizar la empresa y consiste en un consentimiento por escrito por el cual el portador del cheque puede cobrar la cantidad de dinero que sea estipulada a través de una entidad bancaria. Elementos personales. La institución de crédito recibe el nombre de librado y quien da la orden incondicional, el de librador. A favor de un beneficiario también llamado tenedor o tomador. Se dice la orden incondicional en virtud de que el pago del cheque no pueda llevar inserta ninguna condición. Contenido del cheque. El artículo 166 estipula que el cheque debe contener 1. La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento. 2. El lugar y la fecha en que se expide. 3. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 4. El nombre del librado. 5. El lugar del pago. Y 6. La firma del librador. Sus requisitos legales. Sus requisitos legales están en el artículo 165 y nos menciona que el cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito del documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas. No producirá efectos de título de crédito y el cheque solo se puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea autorizado por esta para librar cheques a su cargo. La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques o le acredite la suma disponible en cuenta de depósitos a la vista. Existen dos tipos para clasificar los cheques. Uno es el tipo de beneficiario del cheque, que sería cheque al portador o cheque normativo, y el otro sería por método de cobro, que sería cheque cruzado, cheque conformado, cheque para abonar en cuenta bancaria, cheque de ventanilla y cheque de viajero. Letra de cambio. La letra de cambio es una orden que una persona le da a otra para que realice el pago de una determinada cantidad de dinero a una tercera persona. Esta operación debe realizarse en una fecha determinada que está por escrito en el documento financiero. Sus elementos personales. Del concepto anterior se distinguen los siguientes tres elementos. Girador. Ordena otra llamada girado que pague una suma de dinero a su propia orden. Girado. Paga al tomador o tenedor la cantidad indicada por el girador. Tomador o tenedor. Es a quien se le habrá de hacer el pago. Del concepto anterior también se puede distinguir lo siguiente. El beneficiario puede ser a su vez el girador. Esto es muy común, más incluso que haya los tres elementos antes señalados. No obstante, si así se gusta hacer el pagaré, es más idóneo para tal práctica. Contenido de la letra del cambio y requisitos fiscales. Según el artículo 66 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los requisitos son llevar la mención de ser letra de cambio, el lugar y la fecha de suscripción, el orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar y la época del pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la firma del girador de la persona que se suscriba a su ruego o en su nombre. Tipos de letras de cambio. Letra domiciliada, letra documentada, letra a la vista,
letra cierto tiempo de vista, letra cierto tiempo de fecha y letra día fijo. Pagaré. El pagaré es un documento por el que una persona física o jurídica se compromete a efectuar el pago de la cantidad estipulada en el documento, en una fecha concreta. Dicho de otra manera, es un documento financiero donde el receptor del pagaré puede exigir el cumplimiento del pago. Elementos. Suscriptor. Tiene la obligación de pagar al beneficiario o tenedor una suma determinada de dinero. Contenido del pagaré y requisitos legales. Según el artículo 170, el pagaré deberá contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. La época y el lugar del pago. La fecha y el lugar se suscriba el documento. Y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Existen dos formas para poder clasificar los pagaré. Uno es el pagaré según el emisor, que sería el pagaré bancario o el pagaré de la empresa. La otra forma de clasificarlos es por la forma de pago que tengan, que es pagaré para abonar en cuenta y pagaré cruzado. Endoso. Establecer un concepto de endoso resulta complejo debido a que existen diversos tipos de endoso, además de que son varios los efectos y las funciones que se le atribuyen, y a que su naturaleza jurídica ha de precisarse en relación con cada aspecto del complicado fenómeno de la transmisión del título. Sin embargo, se puede decir que es una cláusula accesoria y incorporada al título que contiene una declaración unilateral de voluntad del suscriptor, por la cual el poseedor legítimo, al transmitir el documento, faculta al adquirente el ejercicio de los derechos cambiarios. Contenido del endoso. Inseparabilidad. Es decir, el endoso debe constar en el título o en hoja a la adherida. El nombre del endosatario. Formalidad no esencial, puesto que la combinación de dos normas surge el endoso en blanco. La firma del endosante o de la persona que se suscriba al endoso o a su ruego, en su nombre. Requisito esencial para antonomasia, sin el cual no hay endoso. La clase de endoso. Si este requisito faltase, se presume que el endoso es de propiedad. El lugar y la fecha. En caso de omitirlos, se presume el primer por el domicilio del endosante, el segundo por la fecha que el endosante adquirió el título, y el endoso debe ser puro y simple. Toda condición en la cual se subordine se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo. Elementos de la definición. 1. Cláusula accesoria. 2. Inseparabilidad. 3. Reemplazo del suscriptor. Por otra parte, debemos de tener muy en cuenta que el endoso produce tres efectos. 1. Documentos el traspaso del título. 2. Legitimar al adquirente o endosatario como nuevo y autónomo acreedor cambiario, mediante cadena interrumpida de endosos. Y 3. La obligación de garantía del endosante. Requisitos fiscales. Según el artículo 29, el endoso debe constar con el título relativo o en hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos: el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que se suscriba el endoso a su ruego o en su nombre, la clase de endoso y el lugar y fecha. Los tipos de endoso son endoso en propiedad, endoso en procuración, endoso en garantía y endoso en blanco. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias por su atención.